Encantado de estar en esta jornada, gracias a la Unión Profesional y al Consejo General de la Abogacía por la invitación. Gracias a todas las compañeras que han hecho posible este encuentro, a esas que han estado ahí detrás de la tramoya organizando tiempos y recursos que normalmente no son visibles y sin las cuales, lógicamente, pues esto no funcionaría, ¿no? Son esa especie de directoras de producción que, sobre todo en el mundo del cine, ¿no?, que a mí me gusta mucho, son fundamentales, ¿no? Y fijaros cómo en el mundo del cine es cada vez más habitual que sean mujeres las que se encarguen de esas tareas, ¿no? Este año creo que, por ejemplo, en los Goya, todas las nominadas como directora de producción son mujeres, ¿no? Creo que es la primera vez, ¿no?, que vamos a tener, ¿no?, esa feliz coincidencia de que tengamos a 5, creo que son las candidatas, ¿no?, mujeres como directora de producción, lo cual no es de extrañar porque finalmente una directora de producción en una película se encarga de realizar de alguna manera todas estas tareas, todos estos trabajos que tienen que ver de alguna forma también con el cuidado, ¿no?, con el gestionar ahí todas las herramientas de solventar, ¿no?, todas esas últimas incidencias, ¿no?, y de ir resolviendo, ¿no?, sobre la marcha determinados problemas, ¿no?, algo que yo creo que las mujeres hacen mucho mejor que nosotros los hombres. Bueno, yo estoy aquí, primero y quiero ser muy claro, ¿no?, desde la perspectiva desde la cual yo voy a hablar, ¿no? Yo me dedico al derecho constitucional y dentro del derecho constitucional, muy especialmente a lo que tiene que ver con el principio de igualdad, y por lo tanto voy a enfocar el tema de los cuidados y de ahí incluso el propio título que he elegido desde la perspectiva que tiene que ver más estrechamente con cómo seguimos configurando nuestros modelos constitucionales, nuestra democracia, nuestros sistemas políticos, nuestros sistemas jurídicos también, ¿no? Y de qué manera hay todavía una serie de transformaciones pendientes sobre las que, por cierto, lleva muchísimo tiempo trabajando el feminismo y en concreto el iusfeminismo, pero que todavía no tiene, ¿no?, la relevancia ni la autoridad científica ni tampoco política, ¿no?, podríamos decir, que merecerían tener, ¿no? Hablo, lógicamente, también como hombre, ¿no? Y, por lo tanto, hablo desde una perspectiva en la cual he sido educado en una cultura en la que los varones éramos socializados fundamentalmente para tener siempre a nuestra disposición mujeres que nos cuidaran, ¿no?, y que atendieran nuestros deseos y nuestras necesidades de todo tipo, desde las del cuidado y las más domésticas hasta, por ejemplo, las sexuales, ¿no? Y creo que ese paradigma de masculinidad, aunque efectivamente se ha ido rompiendo, ¿no?, en las últimas décadas, todavía sigue estando ahí como muy resistente y hay incluso ahora mismo reacciones tremendamente peligrosas, ¿no?, frente a los avances en este terreno que nos ponen sobre la pista de que lo que vamos a plantear esta tarde, o al menos lo que yo voy a plantear, tiene mucho que ver o está muy relacionado con esa revolución pendiente de los hombres y de la masculinidad, ¿no? Y luego, en tercer lugar, claro, hablo como un hombre que pertenece a un sector social, podemos decir, privilegiado, en un contexto socioeconómico relativamente cómodo y que, por lo tanto, claro, mi mirada está de alguna forma condicionada por ese estatus, ¿no? Y entonces seguramente faltarán, ¿no?, en mi intervención algunas perspectivas que tienen que ver con que yo efectivamente no tengo, ¿no?, conocimiento más directo de otras posibles realidades, ¿no? Yo lo que quiero plantear a lo largo del rato que voy a compartir con vosotras es cómo justamente el tema de los cuidados, yo creo que es hoy por hoy, es el tema central de las democracias, ¿no? Y por eso me gusta utilizar ese título con el concepto de la cuidadanía, que es un concepto que han elaborado muchas teóricas feministas en las últimas décadas y que juega con ese término, ¿no?, de ciudadanía, dándole vuelta solamente a 2 letras para poner de relieve cómo ese mismo paradigma, ¿no?, de lo que significa ser ciudadano y ser ciudadana en las democracias contemporáneas, tendríamos que someterlo a una profunda transformación, ¿no? Y de ese cambio de paradigma es lo que quiero compartir con vosotras en esta tarde y espero que eso dé lugar a debates, conversaciones posteriores y seguramente la mesa redonda posterior ahondará en muchos de estos temas. Yo voy a empezar justamente haciendo referencia a lo que acabamos de vivir, ¿no? Lo comentaba antes Victoria y las compañeras en la mesa anterior, ¿no? Cómo las situaciones vividas durante el periodo de la pandemia, además de generar, ¿no?, y de haber sufrido todos y todas con distintos niveles una crisis sanitaria evidente, pues eso ha tenido también una serie de consecuencias y la está teniendo desde el punto de vista social, económico y muy especialmente, claro, desde el punto de vista de la igualdad, ¿no? Y yo, sobre todo, pongo el foco inicialmente ahí en 2 sectores de la ciudadanía que yo creo que de alguna manera
sufrieron, ¿no? O sobre ellos hubo unos especiales y singulares efectos como consecuencia de la pandemia, ¿no? Por un lado, las personas mayores o las personas viejas, ¿no? Yo creo que incluso hay que acostumbrarse a resignificar el término vieja y vieja, ¿no? Que en esta sociedad tan edadista, ¿no? Parece que ya tiene unas connotaciones negativas, ¿no? Hablarle a alguien como un viejo, como una vieja, ¿no? Yo estoy muy en la línea, ¿no? de Ana Freixas, ¿no? Que hay que reivindicar el sentido positivo, ¿no? De ser viejo y ser vieja, ¿no? Entonces, fíjense cómo las personas mayores, el tema de la residencia, las restricciones, ¿no? Incluso desde el punto de vista jurídico, algunos compañeros han analizado, yo coincido mucho con ellos, cómo determinadas restricciones que se establecieron en las normas legales de urgencia, ¿no? Que se fueron adoptando durante el estado de alarma, pues eran muy discutibles, ¿no? Desde el punto de vista de los derechos fundamentales, ¿no? Todo ese tipo de restricciones del acceso al contacto con los familiares, del poder salir de determinados espacios, ¿no? De poder desarrollar una vida en unas determinadas condiciones de bienestar, ¿no? Cómo de alguna manera cuando pensamos en la tercera edad, ¿no? Con ese término también un tanto peyorativo, pensamos como una especie de ciudadanía de segunda, ¿no? Es como si cuando pasáramos ese estatus, ¿no? Que tiene que ver con la jubilación, donde ya has dejado de ser un sujeto productivo, pasaras a otro estatus más devaluado, donde pareciera que determinados derechos y determinados ámbitos de autonomía acaban restringiéndose o incluso acaban negándose, ¿no? Daría para todo un seminario que nos planteáramos dónde está, ¿no? La capacidad de autodeterminación, ¿no? De las personas mayores, dónde está la capacidad de tomar decisiones sobre sus propias vidas, ¿no? Hasta qué punto en muchas ocasiones adoptamos con respecto a ellas posiciones tremendamente paternalistas, hiperproteccionistas y desconociendo cuáles pueden ser sus deseos, sus necesidades o sus intereses, ¿no? Y creo que en el otro extremo del arco vital, cuando hablamos de los menores de edad y de las menores de edad, y este es, desde el punto de vista jurídico, siempre un tema muy conflictivo, ¿no? ¿Cuál es la situación jurídica de una persona menor de edad, ¿no? Con respecto a la toma de decisiones de su vida, con respecto a su margen de autonomía? Pero más allá de eso, creo que también durante la pandemia se puso en evidencia cómo estamos de alguna forma construyendo, ¿no? Un modelo de sociedad donde no tenemos presentes las necesidades tan evidentes, tan inmediatas y tan fundamentales que tienen que ver con el desarrollo, la educación, el crecimiento equilibrado de nuestros hijos y de nuestras hijas, ¿no? Y no se trata simplemente del hecho de que puedan ir al colegio o que puedan estar más tiempo con sus padres y sus madres, sino de toda una serie de dinámicas donde de repente tenemos la sensación, muchos y muchas, de que el tiempo que le dedicamos, a la atención que le dedicamos a la educación o al cuidado de los hijos y la hija, acaba siendo siempre un tiempo que le restamos, en muchas ocasiones con un sentimiento casi de culpabilidad, ¿no? Sobre todo en el caso de las madres, a lo que deberíamos dedicarle a la educación y al estar, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestras hijas, ¿no? Y yo creo que durante la pandemia, de alguna manera, se puso en evidencia, ¿no? Esa necesidad y esa realidad, y luego, claro, la complejidad que supone organizar un mundo donde ya hombres y mujeres y hombres tenemos que hacer compatibles la vida pública con la vida privada, la vida laboral con la vida familiar, ¿no? Ahí sí que hemos experimentado, ¿no? Un cambio de paradigma a lo largo fundamentalmente del siglo XX que nos desmonta buena parte, ¿no? De las estructuras, ¿no? Que teníamos muy consolidadas en las sociedades, al menos occidentales, ¿no? Esta reflexión que yo me planteo sobre las personas mayores de una parte y las reflexiones sobre las personas menores de otra, trato de conectarla con la idea de que de alguna manera en nuestros sistemas constitucionales, en nuestras democracias contemporáneas, el sujeto de referencia tiene que ver fundamentalmente con un modelo muy determinado de sujeto, que es fundamentalmente el sujeto hombre, entendido como el sujeto productor, proveedor, y que, sobre todo, es el encargado de producir una riqueza material en virtud de la cual funciona el mercado y se mantiene el sistema, ¿no? Creo que hay toda una construcción, no solamente política, sino también jurídica, donde el hombre y lo masculino sigue siendo el patrón de referencia. Y un hombre y una masculinidad que están muy ligadas, insisto, a esa idea de la productividad, ¿no? El hombre como un ser que siempre tiene que hacer, producir, ser, por supuesto, tremendamente competitivo, emprendedor, ¿no? Y de acuerdo con la lógica del mercado, ¿no? Yo creo que incluso muchos de estos términos que en los últimos años se han ido haciendo como muy, ¿no? populares y se han ido extendiendo incluso a veces en los marcos legales que tenemos, evidencian, ¿no? esa lógica, ¿no? Ideas como la del emprendimiento, fíjense incluso el envejecimiento activo, ¿no? Esa permanente, ¿no? referencia a la actividad, ¿no? Al estar activo, pero
desde el punto de vista que el mercado entiende lo que significa ser activo, ¿no? O incluso el mismo término empoderamiento, ¿no?, que cuando se utiliza tan insistentemente relativo a colectivos, o bien cuando se utiliza con respecto a las mujeres, a mí me genera de entrada mucha suspicacia desde el momento en que casi siempre se vincula con un determinado modelo de subjetividad que no necesariamente es una subjetividad satisfactoria, gozosa y que genere bienestar, sino que más bien lo que hace es enrolarnos en unas dinámicas, que son las dinámicas del mercado, absolutamente destructivas y depredadoras, ¿no? Yo creo que esto nos obligaría a hacer una reflexión muy profunda sobre cuál es y cuál sigue siendo, ¿no?, el sujeto político del constitucionalismo moderno, ¿no? Y yo creo que el sujeto político del constitucionalismo moderno, ese que a partir del siglo XVIII aparece como titular de los derechos de ciudadanía, ¿no?, en las primeras declaraciones de derechos, en las primeras constituciones liberales, y hasta que llegamos después de la Segunda Guerra Mundial a las constituciones democráticas del siglo XX, pues fundamentalmente ese sujeto es un sujeto que vinculamos con el hombre, con el sujeto varón, con el hombre burgués, con el hombre propietario, con el homo economicus, y que además es un sujeto que, sobre todo en la teoría política, y esto la teoría feminista lo ha puesto muy de manifiesto insistentemente, la teoría política ve a este sujeto siempre como un hombre adulto, plenamente autónomo y supuestamente autosuficiente, cuando la realidad del ser humano es completamente la opuesta a esa idea. Todo ser humano, hombre, mujer, nacemos como seres absolutamente dependientes y necesitados de cuidado desde el minuto cero de nuestra vida, ¿no? Pero fijaros cómo hemos construido toda una teoría política donde la referencia al sujeto es como si ese individuo adulto, autónomo, propietario y autosuficiente, ¿no?, hubiera surgido ahí, como dicen las compañeras feministas, como una especie de sétano en mitad del campo, ¿no?, sin tener en cuenta, ¿no?, que para que ese individuo llegara, ¿no?, a ese estatus de autonomía ha necesitado de entrada toda una serie de cuidados habitualmente desempeñados, claro, por mujeres, ¿no? Cómo a partir de ahí, y esto claro tiene una enorme conexión con las lógicas económicas, la referencia, ¿no?, y la construcción ideal del sujeto está muy vinculada también a esa idea, podemos decir, del sujeto depredador, ¿no? Es decir, el modelo democrático de la contemporaneidad va muy ligado al modelo capitalista, ¿no?, y a un modelo de producción donde el sujeto humano hombre, fundamentalmente hombre, se convierte en una especie de depredador de los recursos naturales, de las capacidades de otras personas, ¿no? Esa idea que la define muy bien Rita Segato cuando habla de la capacidad de adueñarse, ¿no? Adueñarse de pueblos, adueñarse de territorios, adueñarse de cuerpos, ¿no? Y fíjense cómo buena parte, ¿no?, de los debates que todavía estamos teniendo dentro del feminismo tienen que ver, lógicamente, ¿no?, con esta capacidad que tenemos los hombres de adueñarnos de los cuerpos, de la sexualidad, de las capacidades o de los trabajos de las mujeres, ¿no? Este modelo y esta construcción la explica muy bien, ¿no?, en este libro que pongo ahí, que si no lo conocen, pues les insisto enormemente en que lo lean en cuanto que salgan de aquí. El libro de La fantasía de la individualidad, ¿no?, de la arqueóloga Almudena Hernando, donde ella hace a mí me parece que brillantísima construcción de cómo históricamente la masculinidad se ha construido a partir de lo que ella llama la individualidad dependiente, ¿no? Es decir, la referencia de ese sujeto autónomo que se proyecta fundamentalmente en lo público, en lo productivo, en el poder, pero que al mismo tiempo que se proyecta en ese supuesto nivel de autonomía, necesita un soporte emocional, de cuidado, que es el que permite que ese individuo hombre triunfe en lo público y se sostenga en lo público, ¿no? Por eso ella habla de individualidad dependiente y una fantasía de la individualidad. Nos creemos individuos autónomos, pero sin embargo siempre hemos sido dependientes de esas mujeres que son las que han permitido que el sujeto varón estuviera triunfando en la política, en la economía o en el mundo de los negocios, en el mundo de la cultura, ¿no? Mientras que, por el contrario, la identidad que ha definido a las mujeres y la feminidad ha sido una identidad de tipo relacional, en la medida en que las mujeres os habéis ocupado siempre, y os seguís ocupando, de mantener fundamentalmente los vínculos, el sostén de la vida, ¿no?, lo que Almudena llama las comunidades de afectos, ¿no? Y no solamente los trabajos materiales de cuidado, sino todo lo que tiene que ver con los trabajos emocionales,
que representan, por supuesto, una carga, una energía y una implicación a veces incluso más demoledora que el propio trabajo material doméstico o de cuidado. Este modelo de referencia, construido a partir de esta división asimétrica, ¿no?, entre la individualidad dependiente de los hombres y la identidad relacional de las mujeres, ha dado lugar a que hoy por hoy sigamos teniendo, desde mi punto de vista, una democracia absolutamente imperfecta y unos estados sociales incompletos, ¿no?, como antes yo creo que se apuntaba en la mesa previa, ¿no? Las democracias son imperfectas porque eso que el feminismo identificó hace ya décadas como el contrato sexual sigue estando presente, por mucho que lo hayamos ido erosionando y que sobre todo las mujeres lo hayáis erosionando a partir de vuestras luchas y de vuestras conquistas de espacios de ciudadanía. Pero, sin embargo, esa división de espacios, de roles, de trabajo, que generan una ciudadanía sexuada, sigue estando presente hoy por hoy. Y sobre todo sigue estando presente en la división fundamental, que es donde yo creo que está el medio de la desigualdad, que es esa división entre lo público, lo privado, los trabajos productivos y los trabajos reproductivos. Y luego el Estado social, ¿no?, que fue como ese gran invento, ¿no?, que ya en el siglo XX se planteó, ¿no?, que los poderes públicos tenían también unas responsabilidades que tenían que ver con la justicia social, con el bienestar y con equilibrar, ¿no?, las condiciones socioeconómicas de la ciudadanía. Es un Estado social incompleto desde el momento en que buena parte de la lógica del Estado social en países como el nuestro ha sido y sigue siendo una lógica familiarista, es decir, que sigue depositando en manos de las familias buena parte de la responsabilidad en cuanto al sostén de los trabajos de cuidado. Incluso algunos de los instrumentos legislativos aprobados en nuestro país en las últimas décadas, como puede ser la ley de dependencia, si bien partía de un presupuesto que me parecía positivo y plausible, luego en la práctica, más allá de otras dificultades de tipo económico, ¿no?, o de tipo de coordinación territorial, pues yo creo que han tenido que ver con la idea que de alguna manera esa ley también vino a propiciar de que las mujeres continuaran siendo las principales responsables de los trabajos de cuidado y que por ello recibieran pues una especie ahí de paguita, ¿no?, ese término de paguita, ¿no?, que lo utilizo en diminutivo porque me parece que despectivamente debe calificarse, pues con eso ya teníamos resuelto el problema, ¿no? Y por el contrario, toda la dinámica también prevista en la ley, ¿no?, de construir y de poner en marcha unos servicios públicos de calidad, sostenedores, ¿no?, de esas dependencias, necesidades de cuidado, pues eso finalmente no se ha puesto en marcha y aparte pues las crisis económicas del 2008 y las subsiguientes pues tampoco han ayudado a que eso suceda, ¿no? Entonces, de alguna manera, seguimos teniendo un modelo de Estado social donde se sigue privilegiando paradójicamente que las mujeres seáis las que asumáis este tipo de trabajo, ¿no? Y en muchos casos, claro, ya no las mujeres exclusivamente o principalmente, podríamos decir, occidentales, sino en países como el nuestro, mujeres que llegan de otros entornos, mujeres migrantes, en condiciones de mayor vulnerabilidad, de mayor precariedad y que finalmente son las que sostienen esas cadenas, ¿no?, como dicen también las expertas de cuidado, que se prolongan a nivel internacional. Vuelvo de nuevo a Almudena Hernando, ¿no?, que acaba de publicar ese fantástico libro que tenéis ahí, que se llama La corriente de la historia, ¿no? Y en este libro, una de las cuestiones que se plantea Almudena, continuando con su fantasía de la individualidad, sería esa, ¿no? ¿Cómo es que la progresiva y cada vez mayor incorporación de las mujeres a los procesos de individualización, es decir, a los espacios de ciudadanía, a los niveles de autonomía, ¿no?, que se han producido en el siglo XX, cómo es que esto nos ha dado lugar a unas sociedades más inclusivas y más justas, ¿no?, que podría ser como una primera gran paradoja, ¿no?, que nos tendríamos que preguntar, bueno, ¿cómo si cada vez las mujeres han ido estudiando más, haciendo más profesiones, accediendo a la política, accediendo a lo público, cómo es que, por el contrario, las sociedades no están siendo, en definitiva, más igualitarias, más inclusivas y más justas, ¿no? Y yo creo que aquí acierta Almudena en el diagnóstico que hace, ¿no?, y en la conclusión que hace, ¿no?, y que tiene mucho que ver con lo que aquí vamos a plantear esta tarde, ¿no? Yo creo que el problema está en que todavía seguimos desvalorizando las dinámicas relacionales, todos esos vínculos que sostienen la vida, que siguen estando feminizados y, por lo tanto, devaluados social y económicamente. Y todavía no hemos sido capaces de, por así decirlo, meterle mano a ese gran meollo que es esa construcción absolutamente jerárquica y asimétrica que tiene que ver con el orden de género y que hace que todo ese mundo de lo relacional siga siendo responsabilidad casi exclusiva de las mujeres.
Y esto lleva también a Almudena Hernando a hacerse una reflexión que yo comparto con ella, ¿no? ¿Hasta qué punto no hemos confundido la efectividad de la igualdad con, de alguna manera, equiparar el estatus de las mujeres al propio del sujeto masculino, ¿no? Y cómo de esa manera realmente no hemos conseguido cambiar determinados paradigmas, sino que, incluso de manera paradójica, lo que estamos viendo es que una gran cantidad de mujeres lo que hacen es incorporarse, ¿no?, a una especie de molde de referencia, que es ese sujeto previo, ¿no?, que sigue siendo el dominante, el hegemónico y el mayoritario, ¿no? Entonces, yo creo que esto de entrada, ¿no?, nos debería hacer reflexionar sobre qué tipo de política de igualdad y cómo estamos enfocando la igualdad, ¿no? Porque claro, hemos avanzado, claro que hemos avanzado, no seré yo el que tenga una visión aquí catastrofista, ¿no?, de las cosas y de los acontecimientos, ¿no? Pero si nos fijamos en realidades muy de las praxis cotidianas, ¿no?, si nos bajamos de las grandes teorías, ¿no?, y de las grandes construcciones filosóficas y feministas, etcétera, etcétera, pues yo creo que cualquiera de nosotros o de nosotras puede detectar cómo sigue habiendo una enorme asimetría en cuestiones que tienen que ver, pues eso, con lo más cotidiano, con las responsabilidades más cotidianas, ¿no? Y cómo las mujeres profesionales, trabajadoras, ¿no?, que estáis ya en lo público, además de lo en privado, pues estáis asumiendo ahora pues una doble, triple carga y un aumento exponencial, ¿no?, de responsabilidades que tienen que ver con los cuidados, con lo doméstico, con lo emocional. Los hombres nos hemos ido incorporando en el mejor de los casos, pero de manera mucho más puntual, sin asumir del todo que eso es también una responsabilidad nuestra, ¿no? Esa idea de la corresponsabilidad, ¿no? Seguimos de alguna manera pensando que lo de conciliar es responsabilidad de las mujeres y no tanto nuestra, ¿no? Casi un 75, casi 80%, por ejemplo, de excedencias, ¿no?, para el cuidado de hijos, hijas y de personas dependientes, lo siguen solicitando mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente ese dato ya estadístico, frío y rotundo, nos pone sobre la pista de que ahí, evidentemente, los hombres no hemos asumido, ¿no?, un determinado aprendizaje, ¿no? Esa idea, ¿no?, que tantas veces yo lo cito como muy, podría parecer anecdótica, pero enciende una realidad brutal, ¿no? Esa idea de tantos hombres cuando dicen aquello de que le ayudan, ¿no?, a sus mujeres, ¿no? Y las propias mujeres, que también yo las he escuchado decir, ¿no?, mi marido me ayuda, ¿no? E incluso he escuchado a la que tiene al lado decirle qué suerte tienes, ¿no?, que tu marido te ayuda, ¿no? Entonces, tendríamos que erradicar, ¿no?, el verbo ayudar, ¿no?, de ese contexto, porque está ocultando perversamente una realidad que además yo la enlazaría con todo un debate, ¿no?, y con todo, bueno, un cierto foco público que se está poniendo en los últimos tiempos en el tema de las nuevas masculinidades, ¿no? Y creo que ahí a veces estamos cayendo, ¿no?, y hago yo el primero autocrítica, en una especie casi de cosmética, ¿no?, de lo masculino, pero no estamos entrando lleno en el meollo, ¿no? Por eso pongo ahí esas fotografías que por un lado nos revelan a un Rafa Nadal que parecería un nuevo hombre, ¿no?, ahí expresando emociones, cogiendo de la mano a Federer, ¿no?, absolutamente sensible, ¿no?, y que nos muestra, podríamos pensar, ¿no?, otra imagen de lo masculino, pero es el mismo Rafa Nadal que cuando le preguntaban sobre su próxima paternidad hace unos meses dijo aquello de no tengo previsto que esto suponga un cambio en mi vida profesional, ¿no? Bueno, pues ya está todo dicho, ¿no? Con esa afirmación tan rotunda, pues blanco y en botella, ¿no? Y luego, claro, en este contexto en el que efectivamente no hemos cambiado el meollo de la desigualdad, pues tenemos esos otros riesgos que se pusieron muy en evidencia a raíz de la pandemia, que es, bueno, pues como esa especie de milagro que puede ser lo del teletrabajo, ¿no? El hecho de que de repente, ¿no?, que nos quedáramos en nuestras casas para atender nuestras ocupaciones laborales podía ser una salida, y cómo eso, claro, podía ser una salida muy especialmente para las mujeres, que de esa manera podían conciliar, ellas que son las que tienen que conciliar, no nosotros, y ocuparse al mismo tiempo, ¿no?, en esa especie ahí de multitarea, ¿no?, que habitualmente las mujeres tienen en sus vidas cotidianas, ¿no? Esto efectivamente nos debería también hacer reflexionar sobre qué modelo de vidas estamos construyendo, con qué lógica, en una situación de este mercado neoliberal donde, como dice Remedios Zafra, estamos absolutamente absorbidas y absorbidos por la necesidad de rendir, producir, ¿no?, estar ahí permanentemente en esa competición, ¿no? Yo que me dedico al mundo de la universidad, de la investigación, hay una presión permanente donde tienes que estar continuamente, ¿no?, dando cuentas, ¿no?, de lo mucho que haces, de lo bueno que haces, con lo cual, si además trabajas con el ordenador y puedes trabajar de cualquier sitio,
es que casi puedes estar las 24 horas del día entregado a ese trabajo, ¿no? En el campo científico académico, por ejemplo, fue muy revelador que durante la pandemia se hicieron varios estudios que revelaron, por ejemplo, que habían aumentado exponencialmente las publicaciones en revistas científicas por parte de los varones. Es decir, nosotros tuvimos mucho más tiempo para dedicarnos a investigar y publicar y, sin embargo, las compañeras investigadoras habían visto reducir muchísimo, en unos porcentajes tremendos, sus niveles de publicación y de investigación, porque, lógicamente, las que tenían responsabilidades familiares se habían encontrado con una tesitura, ¿no? Yo recuerdo durante la pandemia hablar con algunas compañeras que me decían, me recordaba un poco lo que decía Virginia Woolf, dice, necesito una habitación propia, ¿no? Necesito una habitación donde nadie me moleste, ¿no? Y donde yo pueda estar unas horas al día, ¿no? Dedicada a mi trabajo, ¿no? Y a lo mejor alguna lo encontraba de madrugada, ¿no? Cuando ya conseguía que el resto se acostara, ¿no? Esto me lleva también a otra reflexión que antes ha salido, ¿no? Que es el tema del tiempo, ¿no? Cómo tenemos todavía articulado, organizado, estructurado el tiempo en nuestras sociedades, ¿no? Y cuando hablo del tiempo me refiero, pues, por ejemplo, a cosas tan evidentes y tan simples, pero tan complejas al mismo tiempo, como pueden ser los horarios de nuestros trabajos, de los servicios públicos, de las administraciones, de las televisiones. Yo esto continuamente me siento absolutamente, bueno, en las redes sociales lo digo de vez en cuando, ¿no? O sea, no puede ser que en una televisión tengas como el programa de prime time que te empieza a las 11 de la noche. En fin, es como si la televisión estuviera pensada para desempleadas, jubiladas o personas ociosas. Porque la mayor parte, ¿no?, de las personas que estamos trabajando y que tenemos una serie de responsabilidades, bueno, a las 11 de la noche, yo no sé vosotros, yo estoy ya en caos y al día siguiente es que tengo que estar en planta súper pronto. Entonces tenemos toda una articulación del espacio de nuestra sociedad que de alguna manera sigue siendo la configuración de un modelo muy patriarcal donde éramos los hombres los que teníamos una ocupación casi las 24 horas volcada en lo nuestro, que era el trabajo, lo público, la dimensión productiva, y donde luego teníamos toda la disponibilidad de tiempo y de trabajo de las mujeres para atender a un montón de cosas, ¿no? Es decir, siempre había una mujer que podía a cualquier hora del día ir al colegio por los niños, recogerlos, ir a comprar, ir al banco a hacer una gestión, ir a correos a llevar una carta o estar pendiente de ir al pediatra a cualquier hora que le pusieran la consulta, ¿no? Esa articulación del tiempo es imposible de conciliar con un mundo en el que vosotras y nosotros estamos ya en esa esfera pública, donde además tenemos unos horarios laborales absolutamente incompatibles con una vida medianamente sostenible, ¿no? Entonces yo creo que frente a esto se plantea una necesidad de cambios, por supuesto, personales, ¿no? Es decir, hay, por supuesto, que insistir en que tenemos que ir asumiendo una serie de responsabilidades en estos cambios que pasan por cómo nos replanteamos los espacios y los tiempos que habitamos, ¿no? Cómo, de alguna manera, conciliamos de otra manera las distintas facetas que tenemos como seres humanos. Y, evidentemente, en esa faceta del ser humano está el trabajo, está aquello que nos permite sostener una vida medianamente digna, pero el ser humano tiene otras muchísimas facetas, ¿no?, que tienen que ver no solamente con el cuidado de los otros, también con el autocuidado y también incluso con el dedicar el tiempo a contemplar las nubes, ¿no? Entonces parece que siempre, sobre todo cuando se piensa en temas de mujeres, parece que tenemos que conciliar eso, cuidado y trabajo, ¿no? Es que también tiene que haber un espacio para el autocuidado, para el tiempo propio, para el desarrollo propio, ¿no? Y creo que ahí pues tenemos un cóctel tremendamente mal combinado, ¿no?, en los elementos, ¿no? Y como incluso yo creo que tendríamos que invertir los valores, ¿no? Yo os pongo ahí esas dos fotografías porque yo creo que me da la sensación que seguimos viviendo en un mundo donde le damos más valor al que nos arregla el coche que al que cuida de un enfermo. Y la sociedad tiene asumido, ¿no?, esos valores desde el punto de vista económico y social, ¿no? Y a mí esa imagen me parece tremendamente gráfica para representar cómo seguimos sin darle la importancia que merece justamente a esos trabajos que son los esenciales, los cuales no podríamos sobrevivir, ¿no? La corresponsabilidad también es lo emocional, porque, insisto, no se trata simplemente de quién frega los platos, quién va al supermercado o quién tiene en su cabeza preparar, ¿no?, el menú de toda la semana, sino que supone también vivir en unas relaciones afectivas y familiares, supone mantener ahí unos vínculos desde lo emocional, resolver una serie de conflictos, que eso supone un tiempo y una carga brutal que habitualmente siguen desempeñando las mujeres.
nosotros nos escaqueamos muy fácilmente de ese tipo de responsabilidades. Habitualmente nos limitamos al ejercicio ese último de autoridad, ¿no? El padre que da ahí el puñetazo en la mesa y dice, no, aquí se hace lo que yo digo. ¿No? Y mucho cuidado porque a veces también las mujeres hacen esa traslación de autoridad al marido, ¿no? Y al niño o a la niña le dice, bueno, cuando venga tu padre te vas a enterar, ¿no? Eso cuando venga tu padre se lo dices a él. Bueno, pues yo creo que ahí tenemos que hacer un reequilibrio, ¿no? En cuanto al ejercicio de la autoridad y en cuanto a la responsabilidad en lo emocional. Y luego, claro, no solamente el reconocimiento social y económico de los trabajos de cuidado, sino también incorporar, lo citaba Victoria al principio, esa ética del cuidado a nuestras vidas cotidianas, ¿no? Esa ética que finalmente es una ética humanista y que va mucho más allá del trabajo de cuidar, que tiene que ver con los buenos tratos, ¿no? Fijaros, ¿no? Frente a la idea del maltrato, ¿no? La idea del buen trato, ¿no? El buen trato en tu entorno de trabajo, en tu entorno familiar, en tu entorno de amigos y de amigas, ¿no? El ser empático, ¿no? El tener la capacidad de comprender y reconocer al otro o a la otra, ¿no? Esos valores yo creo que no lo hemos aprendido, ¿no? Con H, ¿no? Lo de aprender. Pero junto a esos cambios personales, claro, yo creo que hacen falta cambios políticos, es decir, que tienen que ver con medidas adoptadas desde lo público, con políticas públicas. No basta con que aquí salgamos todas y todos con la buena voluntad de convertirnos en seres cuidadores, ¿no? Y casi angelicales, no. Porque además resulta que habitualmente no somos seres angelicales, sino más bien somos seres tremendamente imperfectos y muchas veces irresponsables y permanentemente nos estamos equivocando, ¿no? Entonces a mí me parece fundamental cuando hablamos de estos temas pensar en qué estructuras políticas, económicas necesitamos que sostengan otro tipo de vida, ¿no? Y yo creo que aquí, claro, voy a resumirlas muy rápidamente, ¿no? Hacen falta políticas económicas con perspectiva de género, es decir, para empezar, ¿no? Que cuando un gobierno haga una ley de presupuestos tenga muy presente, ¿no? Cuánto se necesita invertir en sostener, por ejemplo, servicios públicos de cuidado y que eso sea prioritario. Yo todavía estoy esperando que eso se convierta en un debate central de nuestra vida política. Todavía sigue siendo un debate el dinero que se dedica a las Fuerzas Armadas, el dinero que se dedica como mucho a la seguridad social, en las pensiones, ¿no? En otra línea de debate, pero todavía sigo sin ver, sobre todo entre los grupos políticos, que esto sea un elemento clave, ¿no? La justicia social como reequilibrio de los recursos y oportunidades, las políticas públicas protectoras de las personas más vulnerables, la centralidad de los bienes comunes. Este concepto de los bienes comunes no está en las constituciones. Todas nuestras constituciones son herederas de un liberalismo donde lo que importaba eran los derechos individuales, las libertades de cada uno y de cada una. Pero ¿dónde están ahí los bienes comunes? Y ahora estamos ante una situación de crisis climática enorme donde lo que está poniéndose de manifiesto es que tenemos que plantearnos cómo protegemos los bienes comunes, que tienen que ver con los recursos naturales, con el medio ambiente, con el agua, con el aire que respiramos, con esos bienes que además son escasos, ¿no? El ecofeminismo, claro, aquí nos da desde hace muchísimo tiempo respuestas, ¿no? A otro tipo de políticas, ¿no? A otro modelo económico, ¿no? Que pasa, por supuesto, aquí también con los derechos de aquellos seres vivos no humanos. Porque la lógica que hemos tenido habitualmente los seres humanos con respecto a los seres vivos no humanos es, en todo caso, una lógica depredadora, ocupadora o explotadora, ¿no? Casi la misma que durante tiempo los hombres hemos tenido con las mujeres. Y ahora, muy recientemente, es cuando estamos empezando a plantearnos, oye, que esos seres vivos también merecen un determinado nivel de protección, ¿no? Y luego, antes se apuntaba, y a mí me parece fundamental, ¿no? Esa separación como del binomio lo rural y lo urbano, ¿eh? Y de repente, ¿no? Yo el año pasado me acuerdo que participé en un encuentro de mujeres rurales en Andalucía y claro, te das cuenta de que estamos muchas veces haciendo política al margen de esa realidad. Totalmente, ¿no? Y pensando que una determinada política de igualdad diseñada como un bloque homogéneo puede servir lo mismo cuando se aplica a una realidad urbana que a una realidad de lo rural donde inciden otra serie de caracteres, ¿no? Otra serie de factores, ¿no? Y ya no es simplemente el tema de la España desocupada, la España vaciada, no, no. Ahí tenemos que plantearnos otra manera de vincular lo urbano y lo rural, ¿no? Y de establecer otro tipo, ¿no? de interacciones positivas, ¿no? Entre esos dos espacios, ¿no? Ahora lo vemos un poco desde esa distancia, ¿no? Y a veces desde esa distancia elitista y bueno, y con la pandemia porque los privilegiados pues hemos descubierto que eso de tener una casa en el campo es muy guay, muy chachi, ¿no? Pero claro, eso es como vivir una especie de fantasía hippie, ¿no? Y luego el estado social, ¿no? ¿Qué pasa con el estado social de cuidados? ¿Eh?
No hemos incorporado los derechos sociales como derechos fundamentales a nuestra Constitución. El derecho, por ejemplo, a la sanidad pública no es un derecho fundamental en nuestra Constitución. El derecho a la vivienda no es un derecho fundamental. El derecho a un trabajo digno no es un derecho fundamental. El derecho a la seguridad social no es un derecho fundamental. Y esto, aunque nos pueda parecer muy simple, es muy importante desde el punto de vista jurídico. Entre otras cosas porque convertir un derecho fundamental supone de alguna manera sacarlo del debate político que permanentemente está discutiendo si ese derecho hay que garantizarlo o no. Y por lo tanto no dejarlo en manos de la voluntad política de turno, el decir, bueno, pues sí, venga, vamos a hacer ahora políticas medioambientales porque toca. No. Es que si eso es un derecho fundamental en la Constitución, tú estás obligado a cumplir con lo que dice la Constitución. Aunque, bueno, lo de cumplir la Constitución también hemos visto últimamente que está muy en horas bajas, ¿no? La creación de infraestructura y de servicios públicos, claro, lo que yo decía antes, es que esto no se sostiene salvo con servicios públicos de calidad y universales. Y esto pasa, entre otras cosas, por profesionalizar una serie de trabajos que no lo están, por darle valor social y económico a una serie de trabajos y profesiones que siguen sin tenerlo y que siguen sin estar en, podemos decir, en los horizontes aspiracionales, por ejemplo, de la gente más joven. Tú le preguntas a cualquier chico o cualquier chica cuál es su sueño profesional y seguramente nadie te va a decir, pues no sé, dedicarme a ser cuidador o cuidadora. No, porque la sociedad no le da valor a ese tipo de trabajo. Los horizontes intergeneracionales, a mí esto también, en la pandemia le di mucha vuelta a este tema, ¿no? Cómo también tenemos que plantearnos que las distintas generaciones que convivimos en una aquí y en una ahora, tenemos distintas necesidades, tenemos distintas aspiraciones, tenemos distintas realidades y muchas veces tampoco se tiene en cuenta ese factor. Entonces, ¿por qué los más jóvenes, por ejemplo, parece que pueden estar más ocupados y preocupados por el cambio climático? Pues claro, lógicamente, porque ellos sí que ven como una amenaza cierta que les va a tocar vivir una realidad que quizás nosotros, afortunadamente o no, no vamos a llegar a ella, ¿no? Entonces, ¿cómo viven además la realidad? Por ejemplo, lo que antes decíamos, las personas mayores, ¿no? Las personas jubiladas, ¿no? En un momento, además, en el que cada vez vamos a vivir más tiempo, porque vamos a ser sociedades más envejecidas, vamos a vivir más años, seguramente con más necesidades, y donde también creo que es muy importante tenerlo en cuenta, ya no tenemos vida con unos itinerarios vitales tan estrictos como los teníamos hasta ahora. Durante muchísimos siglos, diría yo, había como una sucesión lógica, ¿no? Tú dedicabas una etapa de tu vida a educarte y a formarte. Luego conseguías un trabajo. Luego, en la mayoría de los casos, formabas una familia, te reproducías, lograbas una estabilidad económica, luego ya te jubilabas y ya entrabas ahí como una especie de periodo de hibernación. Hoy día, esas etapas ya no tienen esa rotundidad sucesiva, porque seguramente vamos a tener que estar formándonos toda la vida. Porque seguramente esa primera etapa de conseguir un trabajo no va a ser un trabajo para toda la vida ni estable, sino que vamos a tener que cambiar muchísimas veces de trabajo, de lugar de vivienda y cómo cambiamos de relación personal, de pareja, de matrimonio y de familia, en definitiva. Entonces, todo eso nos ofrece un panorama que nada tiene que ver con ese para el cual hicimos un determinado modelo de sociedad y de política, ¿no? Antes citaban a Victoria Camps, ¿no? Victoria Camps, en ese libro Tiempo de Cuidado, habla de una cuestión que a mí me parece clave también. Ella habla de las administraciones cuidadosas. Es decir, el papel tan importante que tienen las administraciones como ese espacio de relación, ¿no?, de los ciudadanos con el poder público, con las instituciones, ¿no? Y cómo en muchas ocasiones los mecanismos procedimentales que estructuran esas relaciones son mecanismos absolutamente maltratadores del individuo. Y cómo el individuo, más que una garantía de sus derechos, lo que percibe a la administración es como una especie de losa a la que tiene que enfrentarse. Esto, en el caso, por supuesto, de las mujeres víctimas de violencia, es más que evidente. Y te lo dicen prácticamente las mujeres víctimas y muy especialmente las abogadas que están en ese tema, ¿no? Como en muchas ocasiones, el problema no está tanto, ¿no?, en que tengamos una ley más o menos imperfecta contra la violencia de género, sino en cómo tenemos desarrollado una serie de elementos procedimentales, toda una serie de aparatos burocráticos que no son nada cuidadosos y que nos maltratan, ¿eh? Y luego, algo fundamental, lo local, el papel de las ciudades, cómo incluso, ¿no?, y creo que por aquí había alguna arquitecta, el papel de cómo diseñamos las ciudades para hacerlas lugares habitables justamente para todas esas generaciones.
donde las personas mayores puedan vivir con unas condiciones de bienestar y sostenible, donde puedan salir a pasear en determinados espacios sin tener miedo a ser atropelladas, donde tengan relativamente cerca determinados servicios, donde las familias con niños y con niñas puedan tener espacios donde desarrollar su ocio. Todo eso lo estamos convirtiendo en ciudades absolutamente inhabitables y donde en muchos casos los espacios de ocio pues son los centros comerciales, ¿no? Porque la ciudad no genera otro tipo de espacio. Entonces yo creo que lo local, que muchas veces está ahí como en un lugar muy secundario, a mí me parece clave en el desarrollo de las políticas de cuidado, ¿no? Sobre todo empezando por el propio diseño, ¿no? Urbanístico, ¿no? Y dos elementos clave. Tenemos que educar para la ciudadanía y para la cuidadanía. Es decir, tenemos que incorporar todos estos paradigmas nuevos que tienen que ver con el ser humano en nuestra propia educación y socialización. Pero claro, aquí sí que tenemos una tarea tremenda, porque fijaros, en este país cada vez que se habla de educar a la ciudadanía, las ampollas que se levantan, ¿no? Y tenemos enseguida a los obispos manifestándose, ¿no? Cuando yo creo que el reto es que la educación en una democracia tiene que tener como objetivo fundamental educar para la ciudadanía y para la cuidadanía. Ese es el objetivo fundamental de una escuela pública en una democracia. Y no es un papel que esté cubriendo hoy, lamentablemente, ¿no? la escuela pública. Y luego, claro, ¿qué pasa con los hombres? Aquí, lamentablemente, hay muy poquito y es habitual cuando se celebran foros de este tipo que los hombres sigamos entendiendo que los cuidados, la igualdad, por supuesto la violencia, esto como algo que pasa fuera de nosotros, ¿no? Algo externo, ¿no? Aunque estemos muy comprometidos con la igualdad, pero realmente o tenemos la sensación de que lo sabemos todo o tal vez la sensación de que no queremos saber nada porque eso supone enfrentarnos a un espejo que seguramente nos va a devolver una imagen de nosotros mismos poco agradable, ¿no? Y satisfactoria, ¿no? Yo creo que aquí hay una revolución masculina pendiente, ¿no? Que tiene que ver, pues muy especialmente con cómo, a partir de ese modelo de referencia del que antes hablaba, los hombres nos hemos construido siempre muy vinculados a la idea de poder, a la idea de dominio y, por supuesto, también a la idea de violencia, ¿no? Y cómo justamente cuando antes hablábamos de la ética del cuidado, creo que justamente la socialización en esa ética puede ser una magnífica herramienta para contrarrestar, ¿no? Ese modelo tan, como decimos ahora tantas veces, tan tóxico, ¿no? de masculinidad, ¿no? Los hombres en general hemos sido y seguimos siendo descuidados, por jugar con la palabra, ¿no? Descuidados con respecto a nosotros mismos, descuidados con respecto a nuestras parejas, descuidados con respecto a nuestros hijos, descuidados con respecto al medio ambiente, ¿no? Y hemos articulado en muchísimas ocasiones muchísimos malos tratos, ¿no? En nuestros entornos personales, ¿no? Yo creo que hay 4 elementos fundamentales en los cuales yo centraría, ¿no? esa acción sobre los hombres, que son los cuidados, la sexualidad. Yo creo que los hombres tenemos un serio problema con cómo entendemos el sexo y cómo entendemos a las mujeres, ¿no? En relación con el sexo. El tema de las emociones, que es también como uno de esos ámbitos que los hombres parece que no queremos echarle muchas cuentas, ¿no? Como dice un británico con mucho humor, Grayson Perry, los hombres somos estreñidos emocionales, ¿no? Y eso nos juega malísimas pasadas y juega malísimas pasadas, claro, a las mujeres. Y luego la no violencia, ¿no? Una educación donde efectivamente no normalicemos la violencia hacia las mujeres y hacia otros hombres, ¿no? Porque también los hombres ejercemos muchísima violencia hacia otros hombres, ¿no? Y claro, esto pasa también por una labor de reconocer la autoridad de las mujeres, cosa que todavía a la mayor parte de los hombres nos cuesta, darle valor a lo que dicen, a lo que aportan, a lo que piensan las mujeres, y la cuestión todavía pendiente de la paridad en los poderes, ¿no? Cómo seguimos teniendo poderes no solamente políticos, sino, por ejemplo, económicos, empresariales, tecnológicos, ¿no? Nadie piensa en los poderes tecnológicos, pero tenemos que pensar quiénes son los que controlan las tecnologías que a su vez nos controlan a todos y a todas. Y ahí lo que tenemos son tíos, ¿eh? Y además todos respondiendo al modelo hegemónico. Tenemos que superar eso que podríamos llamar un logos falocéntrico, ¿no? Es decir, cómo hemos construido todo un mundo de la cultura, la ciencia, los saberes, a partir de la referencia masculina, de los intereses y la centralidad de los hombres, de los problemas masculinos como los importantes. Y, en consecuencia, la devaluación de todo lo que tiene que ver con las mujeres y lo femenino, ¿no? Y la cultura jurídica, pues también forma parte de esa cultura, ¿no? Y yo que estoy en el mundo de lo jurídico, pues evidentemente me doy cuenta que ahí seguimos reproduciendo toda una serie de esquemas que responden a ese modelo que podemos llamar de manera así como muy rimbombante falocéntrico. Y luego, claro, los hombres tenemos que
superar ese silencio cómplice, ¿no? Esa idea de, bueno, sí, yo estoy a favor de la igualdad, pero, bueno, eso de feminista como que ya son palabras mayores, ¿no? Es decir, esa idea de la comodidad pasiva, ¿no?, en la que nos instalamos la mayor parte de los hombres, ¿no? Yo creo que es necesario, y ahora más que nunca con todo lo que estamos viviendo, que los hombres asumamos un compromiso de cambio y una acción transformadora, ¿no? No podemos quedarnos ahí un poco en la retaguardia, ¿no? Creo que es fundamental que los hombres empecemos a desarrollar prácticas en nuestras vidas cotidianas que rompan justamente con esas lógicas patriarcales, androcéntricas, ¿no?, que en definitiva son las que sustentan el orden de género, ¿no? Ese orden, ¿no?, que es el que sigue estableciendo oportunidades distintas, ¿no? Creo que el objetivo, y voy concluyendo, es construir otro sujeto, otro modelo, otro presupuesto ontológico, podríamos decir, ¿no?, en nuestros sistemas constitucionales. Un modelo de sujeto que se base fundamentalmente en la vulnerabilidad, por lo tanto, en la interdependencia de los seres humanos y en una autonomía que siempre va a ser autonomía de carácter relacional. No somos autónomos como una especie de Robinson Crusoe en mitad de una isla, no. Somos siempre autónomos en relación con. Entonces, esas tres claves a mí me parecen las esenciales para definir otro modelo de sujeto, que nada tiene que ver con ese modelo autosuficiente, súper competitivo, fuerte, adulto, ¿no?, que es el que tenemos todavía de referencia, ¿no? Y esto nos lleva a tener que asumir una ética de la responsabilidad. Es decir, no basta con, insisto, ver los toros desde la barrera. Esto implica que tenemos que responsabilizarnos en nuestras vidas cotidianas y en nuestras praxis diarias de esa transformación, ¿no?, que podríamos llamar ontológica, ¿no? El objetivo sería, pues, lograr una democracia auténticamente paritaria, ¿no?, donde la paridad no sea simplemente que mujeres y hombres estemos por igual en los gobiernos, en los parlamentos o en los consejos de administración, sino que realmente mujeres y hombres tengamos equipotencia, ¿no? Esa palabra a mí me parece tan chula de Marcela Lagarde, ¿no? Es decir, que seamos equivalentes, que tengamos los mismos poderes, las mismas posibilidades, que de ninguna manera el sexo, género, se convierta en determinante de una asimetría entre unos y otros, ¿eh? Y cómo eso tiene que incidir en cómo desarrollamos nuestras capacidades, nuestra personalidad, en definitiva la idea de la dignidad, ¿no?, que está en la base de las constituciones, ¿no? Y creo que esa idea de la justicia pasa por elementos que tienen que ver no solamente con la identidad, sino también con la participación en el poder y también con criterios de distribución de bienes y recursos, ¿no?, como dice Nancy Fraser, ¿no? Al final esto también es una cuestión de poder económico, ¿no?, y de la diferencia de recursos económicos que sigue habiendo entre hombres y mujeres, ¿no? Y por tanto, y concluyo, no creo que necesitemos nuevos hombres, ¿no?, por lo de las nuevas masculinidades, sino que en definitiva yo creo que lo que tenemos que construir entre todos y entre todas es otro modelo de humanidad, ¿no? Casi yo diría que, aunque sea muy ambicioso, otro proyecto civilizatorio, ¿no?, donde quizá lo que tengamos que plantearnos a esta altura es si lo importante no es tanto identificar el feminismo con una identidad, sino más bien identificar el feminismo con una práctica, ¿no? De tal manera que lo relevante cuando hablamos con alguien no sea que ese alguien se defina como feminista, sino que realmente nos demuestre que actúa como feminista, ¿no? Y en ese ejercicio de responsabilidad, pues yo entiendo que podemos y debemos estar tanto mujeres como hombres. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Que tenemos tiempo para alguna pregunta o intervención, si queréis. Yo encantado de escucharos. Y si no, lo complementamos con la mesa, ¿no?, que me imagino que abundarán en algunas de estas cuestiones, ¿no? Venga, sí, venga. Encantado, Carolina, venga. Mira, es que has dejado de caer una cosa que me provoca esta cuestión. Te voy a plantear un dilema. ¿Qué fue antes, la gallina o el huevo? ¿Vale? En el sentido de las profesiones, aspectos, espacios... Que tiene que oírse para... Bueno, yo como creo se está que grabando. se me oía bien, tengo una voz potente. Pero como se está grabando... Bueno, vale. Quería plantearte qué fue primero, la gallina o el huevo. O sea, los espacios, profesiones, actividades realizadas por las mujeres son devaluadas o
los espacios, profesiones, etcétera, devaluados tienden a feminizarse. Porque puede ser una pescadilla que se muerde de la cola, que tenemos que ser conscientes de que sucede esto así para poder romper dinámicas. Eso es una pregunta que casi tendría que respondértela casi un historiador, historiadora o casi antropólogo, antropóloga, ¿no? Que haya estudiado un poco el origen de esta realidad, ¿no? Por ejemplo, recordando algunas de las cuestiones que analiza Almudena Hernando en sus libros, la que antes citaba, ella sí que analiza cómo hay determinados momentos, ¿no?, en la propia evolución de la humanidad, donde empieza a hacerse, ¿no?, como una división de funciones, donde partiendo de un momento donde esas funciones eran como muy compartidas, ¿no?, y no había una división tan rígida entre hombres y mujeres, sí que llega un momento, ¿no?, en la propia evolución del modelo económico, en que los hombres empiezan más a hacer una serie de tareas que tienen que ver con el salir fuera, el estar mucho más en el espacio público, y las mujeres tienden más a replegarse en lo privado, muy vinculado también a la realidad de que somos unos animales, unos mamíferos, donde, claro, las crías, los bebés, necesitan durante un tiempo muy prolongado una serie de cuidados, ¿no? A diferencia de otras especies humanas, que a los pocos días y a veces hasta las pocas horas de haber nacido ya se están moviendo con absoluta independencia, ¿no? Entonces, yo creo que la mezcla de todos esos factores son los que en determinados momentos de la evolución, ¿no?, sobre todo se habla, ¿no?, del cambio del paleolítico al neolítico, ¿no?, de cuando las sociedades dejan de ser exclusivamente, ¿no?, se mueven a ser como más estables, ¿no?, y se dedican a determinadas explotaciones, empieza a haber un cierto reparto de las funciones, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que ese reparto se plantea muy especialmente cuando el modelo que hoy conocemos como capitalista empieza a consolidarse, es decir, a medida que la burguesía, ¿no?, va desarrollando un determinado modelo, ¿no?, de ciudad, ¿no?, incluso donde se convive, donde la sociedad deja de ser tan rural, ¿no?, y pasa a ser más urbana, donde hay una cada vez mayor especialización de las profesiones, de los trabajos. Yo creo que ahí, por citar un momento que podemos identificar, donde empieza a producirse ese reparto que, insisto, yo creo que tiene que ver muy especialmente con la lógica de un sistema de producción, ¿no?, y con un modelo que, claro, funciona perfectamente mientras que esos dos espacios están repartidos, ¿no? Porque, claro, es un modelo en el cual hay un sostenimiento de todo esto que hemos llamado lo emocional, los cuidados, que está garantizado de por sí sin que le suponga un coste al sistema. Porque las mujeres tradicionalmente lo habéis hecho sin que eso se reconozca como un trabajo, ni merezca un sueldo, ni eso cotice en ningún sitio, ¿no? Entonces, ese engranaje, claro, era perfecto, ¿no? Y fíjate cómo ahora, en esas posiciones neoliberales, hay quienes también están planteando, pues, que las mujeres vuelvan a su casa, ¿no? ¿No? Ante esta tesitura, ¿no?, de falta de empleo, de tal, oye, pues, ¿por qué no se dedican las mujeres a lo que siempre se han dedicado, ¿no? Con lo cual ya tenemos ahí el sistema perfecto, ¿no? Claro, claro, porque para citar un ejemplo sea Sí. más modernito, Sí. digamos, las mujeres, por ejemplo, en los desarrollos informáticos estuvieron al principio. Claro, Cuando era una cuestión claro. de paciencia, de hacer cuentas, de Claro, echar claro, cálculos, de tal. claro, En cambio, claro, cuando la informática se ha convertido, o las matemáticas mismas, claro, se han convertido en algo de poder, de prestigio, claro, interesante claro, económicamente. claro. Sí, claro, porque ahí hay un poco, volveré un poco a esa idea de que señala Carol Pateman en lo del contrato social, ¿no? Es sexual, ¿no? Esa idea de la apropiación, ¿no?, por parte del hombre de los trabajos de las mujeres, ¿no? Entonces, eso que tú dices de la informática, yo creo que es evidente en muchísimos ámbitos, por ejemplo, creativos, ¿no? Como efectivamente las mujeres están como en ese momento, ¿no?, de ir preparando el terreno, y luego los hombres llegamos y aprovechamos ahí la tesitura, y como tenemos, ¿no?, de entrada, ¿no?, ese reconocimiento público, ese reconocimiento de autoridad, nos resulta mucho más fácil, ¿no?, el dar el salto a la palestra y que eso se entienda que es algo nuestro, ¿no? Y luego también ha sido esencial, creo yo, que ese modelo tan patriarcal ha tratado siempre de dinamitar la creación, por así decirlo, de genealogía de mujeres, ¿no? Es decir, vosotras siempre habéis tenido como la sensación de casi que empezar de cero, como si no contarais con precedentes de otras mujeres, ¿no?, que antes habían ya abierto determinados caminos, ¿no? El propio sistema patriarcal se ha encargado de que, en todo caso, las mujeres geniales pues fueran casi como una especie de secciones, pero no que hubiera ahí una comunidad, ¿no?, que es muy importante cuando uno necesita de alguna forma, pues eso, empoderarse, ¿no?, en lo que está haciendo, ¿eh?
Los hombres, al contrario, hemos tenido siempre esa permanente comunidad de varones que nos han devuelto, ¿no?, esa imagen de que nosotros éramos los valiosos, los genios, los importantes, y siempre hemos tenido una referencia, ¿no?, del fulanito, del sutanito, que antes que yo ya fue un brillante no sé qué, ¿no? Y la mujer está permanentemente teniendo que reconstruir, ¿no?, esa especie de genealogía, ¿no? Eso, las mujeres que están, por ejemplo, en el ámbito de la creación te lo dicen mucho, en la literatura, ¿no? Imagínate, por ejemplo, en el cine, ¿no? Falla, ¿no?, la creación de esa cultura que también es fundamental para sostenerte, ¿no?, como sujeto, ¿no? Entonces, yo creo que ese factor también es muy importante. Por eso es tan relevante cuando hablamos de lo educativo incorporar esa genealogía de las mujeres, ¿no? Más allá de que para que la sociedad las valore, para que también las mujeres las tengáis como parte de esa comunidad que os permite reconoceros como equivalentes, ¿no? En ese sentido, Marcela Lagarde, ¿no? Entonces, ese elemento también a mí me parece clave, y por eso siempre, algo que se habla mucho, ¿no?, y que tú lo conoces muy bien, ¿no?, lo que te dicen muchas mujeres, lo del el síndrome ese de la impostora, ¿no?, esa permanente, ¿no?, sensación de que estás en un lugar que no te corresponde, donde no se te valora, donde tú misma te exiges muchísimo y te cuestionas. Yo creo que eso tiene que ver con que falta, ¿no?, esa especie de colchón donde tú te reconozcas en otras muchas mujeres que han tenido esa posición antes, ¿no? Entonces tú estás en ese permanente, ¿no?, espacio de inseguridad, ¿no? Entonces, bueno, no sé, se me ocurre, ¿no?, al hilo de lo que me preguntaba, que serían factores a tener en cuenta, ¿no? Sí, yo no es pregunta, pero es por completar un poco lo de Carolina, en la medida de que es verdad que cómo las mujeres son expulsadas de las profesiones cuando alcanzan privilegio, Claro. y cómo ocurre también en sentido contrario, cuando las profesiones se feminizan, cómo enseguida pierden prestigio social, reconocimiento, salario. Pienso en la medicina, pienso en el magisterio. Claro. Entonces, creo que la reflexión de qué ha sido primero, pues la verdad es que es muy complejo, porque es que funciona que funciona en ambos sentidos. Y dentro de unas profesiones, pues los ámbitos o sectores que están masculinizados siguen manteniendo un pelín más de prestigio. Entonces, me parece que hablando de profesiones es un debate importante. Claro. Y no hay que olvidar nunca de que, situando como en unos términos como más de pensamiento, más filosóficos, hay toda una estructura que los grandes teóricos hablan, ¿no?, de los conceptos del saber y el poder, ¿no? ¿Quiénes han determinado lo que es el saber y el poder en nuestras sociedades? Bueno, pues nosotros tenemos un modelo, insisto, en constitucional, jurídico, etcétera, incluso democrático, que deriva de toda una referencia de pensamiento, de construcción filosófica de la realidad, que es un modelo absolutamente androcéntrico, yo diría que hasta misógino, ¿no? Y a partir de ahí hemos construido el saber y el poder en nuestras sociedades. Es decir, que el sabio Rousseau despreciaba absolutamente, ¿no?, la realidad de las mujeres y, por supuesto, infravaloraba determinados trabajos que entendía que eran, bueno, una consecuencia lógica de vuestra condición de reproductoras y ya está. Pero eso no tenía nada que ver con la ciudadanía ni con el prestigio social, porque eso era para el Emilio, no para la Sofía. Entonces, claro, es que hemos construido un mundo desde esa construcción también teórica y filosófica, ¿no? Y quien dice Rousseau, dice Kant y dice todos los grandes pensadores del XIX que entendían que lo femenino implicaba una devaluación, ¿no? Entonces, claro, somos hijos e hijas, ¿no?, de todos esos procesos. Y como decía, ¿no?, creo que era Celia Amorós, ¿no?, el feminismo también es el hijo no querido de todo eso, ¿no? Pero claro, el feminismo surge como reacción frente a eso, ¿no?, como vindicación frente a esa brutal realidad de exclusión de las mujeres, ¿no? Entonces cuesta mucho trabajo desmontar. Por eso, cuando yo antes hablaba del tema de la cultura, a mí me parece fundamental eso, la estructura de pensamiento en la cual hemos sido educados y educadas. Y eso no se cambia con una ley de igualdad, ni con un decreto, ni con... Eso es un proceso mucho de más largo recorrido, ¿no?, y mucho más complicado, con unas responsabilidades muy compartidas, ¿no?, entre distintos sectores de la sociedad, ¿no? Dime. Hola, una pregunta y bueno, pues es algo que como mujer y feminista me preocupa. Sí. Y no quiero ser tampoco
no tener controversia ni nada de eso, pero antes has hablado de cómo hemos adoptado, del paternalismo y de cómo las mujeres hemos adoptado el papel hegemónico y el patrón masculino tradicional para llegar a una falsa igualdad. ¿Crees que esto se podría aplicar también a lo que está pasando con el movimiento feminista, en el sentido de que tendemos siempre a la corriente hegemónica y si no estás dentro de esa corriente hegemónica, adoptamos quizá un discurso hacia la mujer de inferioridad con discursos previamente utilizados por los hombres de manera tradicional, como es que no está bien informada, no sabe lo que dice, está siendo influenciada por, viene de una familia tal... ¿Cómo crees que se está adoptando ese patrón paternalista también a un movimiento que estamos liderando las mujeres? Bueno, no tengo yo una respuesta clara, ¿no? Esa pregunta, ¿no? Me parece muy interesante la reflexión que planteas, claro, porque lo estamos viendo, ¿no? En muchos de los debates que hay en la actualidad, ¿no? En torno a cuestiones feministas, ¿no? Vamos a ver, yo es que creo que eso lo explica muy bien un filósofo que a mí me gusta especialmente, ¿no? Que se llama Santiago Albarrico, que él defiende un término que es la idea de la polisemia, ¿no? Y él dice una democracia tiene que ser necesariamente polisémica, ¿no? Y eso implica que incluso dentro de una doctrina política o un movimiento social, pues puede haber distintas interpretaciones y distintos abordajes, ¿no? Todo lo contrario a eso sería una visión como muy dogmática y muy doctrinaria, ¿no? De una determinada ideología o de un determinado posicionamiento, ¿no? Y él, en muchos de sus escritos, dice: la izquierda está pecando últimamente de eso, de ser como muy doctrinaria, y también a veces el feminismo, parte del feminismo, está pecando, ¿no? De caer un poco en esa idea del dogma, ¿no? Donde hay como un sector del feminismo que define unas determinadas verdades y que no las comparte o tiene otra percepción, pues ya se las minusvalora o se le ponen determinadas justificaciones que de alguna manera tratan de explicar por qué esas mujeres piensan de otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos una dificultad que arrastra, que yo creo que de alguna manera viene de esa propia concepción, podemos decir, epistemológica de pensamiento que tenemos, construida en nuestro mundo racional occidental, muy desde la visión de los binarios, ¿no? Y muy desde la visión de oponer permanentemente, ¿no? Lo blanco, lo negro, ¿no? Hombre, mujer, razón, emoción. Y justamente yo creo que el paradigma que ahora yo creo que está intentando abrirse paso es un paradigma donde efectivamente reconozcamos que los seres humanos somos seres absolutamente complejos, llenos de múltiples variables, imperfecciones, transiciones, distintas etapas vitales, y cómo nuestro acercamiento a la realidad no puede basarse, si queremos ser rigurosos y no digamos científicos, en esa visión tan simplista de o blanco o negro, y esa visión que además lleva un poco a ese enfrentamiento, ¿no? Y esa especie de polarización que, por ejemplo, dentro del feminismo puede estar dándose, ¿no? Ahora mismo, ¿no? De determinadas realidades, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí es que el problema ya no diría yo que no es tanto ni de hombres ni de mujeres, sino que realmente todas y todas hemos sido de alguna forma educados en esa construcción mental, ¿no? En esa construcción de pensamiento, ¿no? Y luego tenemos toda una realidad, llámese redes sociales, medios de comunicación, partidos políticos que nos empujan permanentemente, ¿no? A esa dinámica, ¿no? Creo que en ese sentido el hecho de que en algunos momentos el feminismo haya sido como tan, podemos decir, monopolizado por los partidos, ha tenido como un cierto coste esa visión tan frentista, ¿no? Cuando yo entiendo que el feminismo debe tener una visión como mucho más transversal y mucho más ambiciosa, ¿no? Y, por supuesto, mucho más polisémica, ¿no? Porque, efectivamente, si algo te enseña el feminismo es, ¿no? Lo decía muy bien Amelia Valcárcel, ¿no? Esa filosofía de la sospecha, ¿no? Es decir, que tú te cuestiones permanentemente por qué las cosas son de una determinada manera, dónde está el origen de la desigualdad, ¿no? Entonces, esa filosofía de la sospecha la contrarresta si tú impones una determinada línea, ¿no? O una sola dirección de cómo, ¿no? Vislumbrar, ¿no? Una determinada realidad. Y luego yo creo que lo que tú planteas también, yo lo conectaría con otra pregunta, que tiene que ver no tanto con el feminismo, sino con las políticas de igualdad. Es decir, nos tendríamos que hacer la pregunta, ¿cuál debe ser el objetivo de las políticas de igualdad?
Cuando hablamos de políticas de igualdad, ¿estamos hablando de políticas dirigidas a mujeres o políticas que tratan de acabar con las causas que generan la discriminación de las mujeres? Pues claro, no son lo mismo, si lo miras de una manera o de otra. Incluso la primera puede dar lugar a interpretaciones absolutamente nada feministas. Si lo identificamos con una política dirigida a mujer, pues puede ser pues una política, no sé, muy protectora de la maternidad en el sentido de limitar los derechos reproductivos de las mujeres, ¿no? Y cualquiera te la puede vender como una política dirigida a las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que el verdadero objetivo de una política feminista, vamos a utilizar el término feminista, debería ser justamente erradicar los factores que generan la discriminación. Y ahí, claro, ahí estamos nosotros también incluidos como una pieza fundamental. Ayer se presentaba por parte de la delegada de Gobierno contra la Violencia la estrategia de violencia de género para los próximos años. Y una de las causas que se decía es esto justamente, ¿no? Mientras que no empecemos a abordar que la violencia machista tiene que ver directa y expresamente con un determinado modelo de masculinidad, de cómo los hombres entendemos las relaciones con las mujeres y cómo es, por lo tanto, un problema de los hombres, la violencia de género, mientras que no pongamos el foco ahí, pues me parece que vamos a estar dándole vueltas a que si el Código Penal castiga más, si castiga menos, si los violadores salen antes de la cárcel o salen más tarde, ¿no? Y yo creo que estamos ahí equivocando, en mi opinión personal, el tiro. Lo que tendríamos que plantearnos es qué políticas sirven para acabar con las lógicas de dominación de las mujeres. Y ese es el filtro que debería servirnos para evaluar una determinada política pública. Esto sirve para acabar con la lógica de la dominación de hombres sobre mujeres. Y entonces lo mismo, nos llevamos sorpresas en las respuestas. Yo, por ejemplo, entiendo, y en mi opinión personal, ¿no?, que el derecho penal no sirve para acabar con la lógica de dominación. Entonces me parece que nos estamos equivocando poniendo tanto el foco en el derecho penal y en lo punitivo, por ejemplo, ¿no? Y esto daría lugar para otra jornada, ¿no? Pero, bueno, no sé, creo que no te he contestado nada, pero lo interesante es que me ha hecho darle vuelta a cosas, ¿no? Gracias. ¿Ya te vemos? Bueno, pues muchísimas gracias y, bueno, escuchamos a las compañeras y seguro que nos aportan muchas más cosas interesantes. Gracias por vuestra atención.